Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy vamos a hacer una comparativa de una novedad bastante importante en lo que a boquillas se refiere. Y es que en mi visita hace unos días a Sangancha, pude probar las boquillas JK, es de Joseph Clief. Y aquí las tenemos. Entonces vamos a hacer una comparativa entre la boquilla JK de Puttkamer, que es totalmente novedosa, porque no está ni siquiera en la página web oficial de JK, y la Lasky 30H, y lo vamos a hacer todo con mi tuba Hirschbrunner. Me parece algo muy interesante, ya que, bueno, estuve probándolas un poco y me traje dos para aquí, para Valladolid, para probarlas con calma y hacer un pequeño vídeo, ¿vale? Este vídeo va sobre la JK Puttkamer para tuba en si bemol o para tuba contrabaja, y haré otro con el mismo modelo pero para tuba en fa, ¿vale? Así que vamos allá. Antes de nada, para los más curiosos, vamos a darle un vistazo a esta boquilla. Entonces, déjame un segundo, voy a compartir pantalla. Esto es una especie de falso directo. Voy a intentar hacer la mínima edición posible, pero sí que os quiero compartir, bueno, pues un poco esto, que es la página web de JK, en la que, bueno, pues aquí, si entramos a la parte de tuba, que es esta que tenéis aquí, aparecen dos modelos, los Exclusive y el Classic Exclusive. Como veis, y ahora lo vamos a ver, en este apartado, que son de las boquillas JK, no aparecen las Puttkamer. Por lo tanto, esto es una novedad en la que he tenido yo acceso gracias a Sangancha, que ya las tiene en su página web, y ahora lo vamos a ver. Pero para los más curiosos, si pinchamos aquí, pues vamos a tener también pues una tabla muy interesante de pues las medidas y los diversos valores que tiene cada boquilla, ¿vale? Los nombres, el aro exterior, la copa, es decir, que sería como el aro interior, y luego la profundidad, extremadamente profunda, muy profunda, profunda, media, poco profunda y muy poco profunda, ¿vale? Aquí vemos en cada una de las dos series diferentes, ¿no? Tuba Exclusive y Tuba Classic Exclusive. Reitero que, como podéis ver aquí, faltan justamente esta que vamos a hacer nosotros el análisis, y es que, bueno, pues es una novedad a la que yo he podido tener acceso, y aquí os comento en este vídeo, por lo menos para que estéis al corriente, ¿vale? Ahora, rápidamente, vamos a ver un poco las características de ambas boquillas. Permitidme un segundo, que voy a compartir la pantalla. Vamos por ello a por el objeto a analizar. Y aquí tenemos la Puttkamer, que viene en dos modelos, uno que es light y otro que es heavy, es decir, que es como más pesada. Pesa como 150 gramos más, ¿vale? Por lo tanto, a ver, hacer un poco más pequeño esto para que quizás podáis verlo mejor, ¿vale? Un segundito, a ver si así se ve mejor. Vale, aquí se ve perfecto, sí. Entonces, bueno, pues eso, pesa un poquito más y es la que yo tengo, ¿vale? El tudel es europeo, por lo tanto es un tudel bastante más grande. Aquí vemos para si bemol, yo voy a tocarla con la tuba mía en do, ¿vale? Sobre todo por el tudel. La Hirschbrunner tiene un tudel europeo que es bastante más grande, y mi tuba en si bemol, que ya he hecho pruebas y la verdad que también me gusta mucho, que es la San Petersburgo. Bueno, pues el tudel es pequeñito, un poco más pequeño, entonces yo creo que para hacer una comparativa real entre dos boquillas, pues voy a utilizar la tuba en la que encaja perfectamente, ¿vale? Entonces, para que lo veáis bien, aquí tenemos la copa de 32, la Puttkamer estoy hablando, 32,70 centímetros, el aro 48,40, el granillo 9 milímetros de granillo, perdón, y el tudel es de 13,5. Y ahora es el turno de la Lasky, tan solo pues para recordar un poco tamaños y diámetros y estas cositas, ¿vale? Tamaño interior del aro 32,89, tamaño exterior del aro 47,68, diámetro inferior de la garganta, es decir, el granillo 8,20. Aquí es la diferencia quizás más grande que tiene estas dos boquillas, ¿no? La Lasky y la Puttkamer. La Lasky es un poquito más pequeño, bueno, bastante más pequeño, mejor dicho. Así que aquí seguramente notemos diferencias, ¿vale? Bueno, dicho esto, y ahora pasamos directamente a tocar un ejercicio
con las dos boquillas y así podemos compararla, ¿vale? Este ejercicio es del ebook 1 de Tuballín, 2 soldó, muy facilito, y yo creo que en estos ejercicios vamos a poder ver, pues eso, el sonido, qué tal responde, ¿vale? A priori, la idea que yo tengo es valorar 5 áreas en estas boquillas, que sería la comodidad, porque para mí lo más importante es que una boquilla me sienta cómodo tocando, luego el sonido, el legato, los registros, a ver qué tal funcionan los registros extremos sobre todo, y la articulación. Así que vamos a hacer diversos ejercicios para poder valorar estas dos áreas con ambas boquillas. ¿Vale? Vamos allá. Comienzo con la Lasky, que es mi boquilla de referencia en los últimos años, y vamos a ver cómo suena. Pasamos a la Puttkammer en si bemol. Bueno, realmente la Puttkammer me parece una boquilla que es cómoda, ¿vale? Creo que tiene más aro que la Lasky, por lo tanto, pues tenemos ahí como más sitio para apoyar y de entrada me siento muy cómodo con ella, ¿vale? A nivel sonoro, pues evidentemente hay un cambio, se nota que es una boquilla, creo que sobre todo, bueno, ya lo hemos visto a nivel de aro, mucho más grande, entonces hay que echar un flujo de aire grande, significa que también quizás haya que ralentizarlo un poco, pero el sonido que se consigue es muy grande, es muy redondo. Y luego, una cosa muy importante, que quizás es la mayor diferencia que estoy notando yo estos días cuando estoy tocando con esta boquilla, con la Puttkammer, es los legatos, que son súper fáciles de hacer, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, que ya sabéis que hay uno que me gusta mucho, que es el de Krysolka. Entonces lo voy a traer para aquí, porque creo que es un ejercicio, un método que enseguida se ve cómo funciona una tuba, cómo estás, así que aquí está, vamos allá. Vale, vamos allá. Voy a poner otra vez la Lasky. Voy a hacer un poquito de cada y lo vamos viendo. Pasamos a la Puttkammer. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más de extremos, ¿vale? Que es este, aquí, el ejercicio número 5. Aquí vamos a ver, pues eso, cómo funciona el legato. Sigo diciendo que muy bien, y ahora vamos a ver qué tal funciona el legato con los extremos.
con los registros extremos, ¿vale? Vamos allá, ejercicio número 5. Muy bien, esta era la Lasky y ahora pasamos mismo ejercicio con la Puttkamer. Vamos a ver qué ocurre. Repito este. Bueno, muy interesante. Cositas a tener en cuenta. La Lasky me parece una boquilla que está un poquito más equilibrada, es decir, que el registro sobreagudo voy un poquito más controlado que con la Puttkamer. Evidentemente, los 9 milímetros de granillo se notan mucho cuando vas al registro agudo. Pero sí que es verdad, aunque me estaba acostumbrando, bueno, es una boquilla que llevo poco tiempo tocando, 2 o 3 días básicamente, entonces me cuesta un poquito encontrar el hueco del sitio de las notas, pero sí que es verdad que cuando lo tengo claro y la velocidad del aire es la adecuada, el legato funciona muy bien, ¿no? Yo creo que este es uno de los puntos fuertes que tiene esta boquilla, la Puttkamer, para tuba contrabaja, es que los legatos, en una tuba en si bemol, que normalmente esos son fallones, la verdad que esto es muy interesante, ¿vale? Sí que es verdad que considero que esta es una boquilla para nivel superior, ¿vale? Es decir, superior y profesional, sobre todo por lo grande que se nota, pero sí que es verdad que quizás el registro sobreagudo requiere un trabajo extra, ¿vale? Muy bien. Y vamos, último aspecto, para que no se alargue mucho el vídeo. Ya hemos visto cómo funcionan los registros. El registro grave y pedal de esta boquilla yo creo que está muy bien. Y vamos a hacer una comparativa de articulación, ¿vale? Voy a hacer un par de escalas a 2 o 3 octavas con ambas boquillas, ¿vale? Vamos a coger Fa mayor a 3 octavas con la Lasky. Bueno, más allá de ese fallito que es mío, la verdad que muy cómodo para poder llegar allí. Y ahora vamos, mismo, Fa mayor con la Puttkamer.
Muy bien. Vamos a hacer do pedal. Do pedal con la Lasky. Y vamos a por el do pedal con la Puttkammer. Bueno, yo creo que tenemos una idea global, tampoco muy profunda, evidentemente, porque yo creo que se puede entender que esta tuba, perdón, que esta boquilla necesita trabajo, como todo, pero sí que nos podemos llevar una idea bastante clara. A nivel de comodidad me parece una boquilla cómoda, con lo cual, punto positivo. A nivel de sonido está claro que es un sonido más oscuro, más redondo, más, bueno, quizás más aterciopelado, pero esto es una opinión muy personal. El legato me gusta muchísimo, es súper fácil, os lo aseguro. A nivel de registros, pues el grave, el medio suenan muy bien. El registro agudo, pues no es que no suenen bien, sino que es más difícil. Y también en el tema de articulación, pues evidentemente la Lasky es más clara, es más directa y aquí pues es más complicado, es un poco más exigente, ¿vale? Tener la articulación clara, pues que es una boquilla grande, ¿vale? Reitero, este es el modelo Puttkammer, con lo cual habría que valorar quizás si sois tubistas de nivel intermedio, tubistas amateurs, probar otras gamas de JK, porque la verdad que me está gustando la boquilla, con lo cual voy a seguir profundizando y aprendiendo sobre esta serie, porque oye, siempre es muy interesante y vosotros que me preguntáis mucho por boquillas, creo que tengo que valorar y estudiarme bien todos los modelos que hay para, bueno, un nivel más amateur y enseñanzas medias y, bueno, niveles intermedios para que me entendáis, porque quizás son boquillas a tener en cuenta y los precios son, la verdad, que bastante competitivos. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal de YouTube, a que le des a like, y si os apetece también suscribiros a mi newsletter, dejo por ahí abajo el enlace para que lo hagáis, no soy muy pesado, así que nada, espero que os haya gustado y os leo en vuestros comentarios. Un saludo.